Hola, bienvenido a un capítulo más de la serie Renueva tu entendimiento. Hoy hablaremos de la teología del reemplazo. Vamos a utilizar un método lógico-matemático para examinar la teología del reemplazo, el reductio ad absurdum. ¿En qué consiste esto? Tomamos una verdad y la llevamos al extremo del absurdo. Si es que es realmente una verdad, se va a sostener. Pero si es que en realidad es un error, entonces van a quedar en evidencia sus contradicciones y sus errores. Veamos. La teología del reemplazo dice esto, que nuestro Padre Eterno hizo lo siguiente. Tomó a Israel y le dijo lo siguiente. Te tomaré como nación. Haré un pacto contigo. Te tomaré como esposa, te daré una constitución legal, y durante siglos le juraré a todos los representantes de tu nación que yo nunca te voy a abandonar. Pero espera. ¿Sabes qué? Cambié de opinión. Voy a enviar a mi hijo a morir porque ahora tengo a la iglesia, el Israel espiritual. Así que tú, sal de acá. Y tú eres la iglesia, el Israel espiritual, que nunca fuiste profetizado en ninguna parte del Antiguo Testamento que aparecerías. Que vives bajo la gracia y no bajo la ley, aunque yo dije muchas veces que la ley es buena en la Biblia y es de inspiración divina. Una iglesia espiritual que no apareces en Apocalipsis porque la nueva Jerusalén que desciende del cielo tiene 12 puertas que son para las 12 tribus de Israel, y que tú basas toda tu autoridad en el hecho de que no existe Israel y la lengua hebrea se perdió, pero ahora existe una vez más el reino de Israel y el idioma hebreo volvió a la vida aunque estuvo muerto durante siglos. Y todo esto lo hizo porque es un Padre que nos ama demasiado. Hablemos del origen de la teología del reemplazo. Es importante saber de dónde es que viene esta teología. De acuerdo a los estudiosos, historiadores y teólogos cristianos, la teología del reemplazo comenzó en el siglo I. Fueron los primeros padres de la iglesia los que establecieron de que Israel había sido desechado y había sido tomada la iglesia en su lugar. Y en sus escritos, en sus libros, se advierte un fuerte antisemitismo. Había un gran rechazo por el pueblo judío. Recordemos que los primeros seguidores eran 100% judíos, luego comenzaron a aceptar, y no eran gentiles en el sentido estricto de la palabra. Gentil significa gente fuera de pacto, sino que era parte del pueblo de Israel que habían sido desechados y que ahora podían volver. Y luego de eso se comenzó a ampliar a aquellas personas que efectivamente nunca habían escuchado nada, pero que sintieron el llamado y quisieron ser parte del pueblo de Israel. Algo así como Ruth, cuando dice, tu pueblo será mi pueblo. Pero, cuando aumentó la cantidad de gentiles, también llegaron algunos que eran antisemitas y comenzaron a infiltrarse y a infiltrar el mensaje. Y, bueno, vamos a hablar un poquito de quiénes eran. De acuerdo a los teólogos cristianos, los primeros de los que se tiene registro que establecerían la teología del reemplazo serían Justino Mártir, que vivió entre los años 100 y 165, Tertuliano del 155 al 225. Él establecía la siguiente comparación. Él decía de que Israel sería Esaú y la iglesia sería Jacob, porque primero estuvo Esaú y luego Jacob, primero el pueblo judío y luego la iglesia. Lo que no tiene mucho sentido porque precisamente si nosotros somos estrictos con la historia, de Esaú viene el pueblo romano y la iglesia católica romana. En cambio, de Jacob viene Israel porque fue precisamente el creador mismo quien le cambió su nombre de Jacob a Israel. ¿Cómo tú puedes decir que Jacob no es Israel, es la iglesia, si es el padre que dijo que él es Israel y se lo prometió? Bueno, en fin. También tenemos otros padres de la iglesia que establecieron esta doctrina del reemplazo, como por ejemplo Cipriano y Juan Crisóstomo, quienes también tenían una doctrina bien antisemita. Ellos establecieron algo que se conoce como la lectura alegórica. Ellos decían esto, convenientemente, cada vez que la Biblia decía una bendición para Israel, bueno, ahí lo reemplazamos por la palabra iglesia. Ahora, cuando venían como los juicios, los castigos, no, ahí ya ellos no. Ahí era para el Israel
la nación de Israel. Recuerda esta idea, porque va a ser importante para lo que te quiero decir a continuación. Pero antes quiero mencionarte lo siguiente. De hecho, Pablo ya advierte de esto. Ya tenemos registro del apóstol Pablo, del apóstol Shaul, que él ya está advirtiendo que hay personas que están pervirtiendo el verdadero mensaje. Entonces, vamos a la palabra. Dice 2 Corintios 11, 1 al 6. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Porque os celo con celo de Elohim, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura al Mesías. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad al Mesías. Porque si viene alguno predicando a otro Yeshua que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pues, aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo he demostrado. Entonces, ya habían personas que estaban pervirtiendo el evangelio, estaban predicando otro evangelio y Pablo habla en contra de ellos, advirtiendo en su contra. Entonces, probablemente muchos estarán diciendo, ¿y cómo tú sabes que está hablando de lo que tú estás explicando ahora y no que es al revés, que Pablo está advirtiendo en contra de esos judaizantes, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, recordemos que es el mismo Pablo el que habla de la doctrina de ser injertado en el olivo. Y bíblicamente eso solo puede implicar ser injertado en Israel. Es el mismo Pablo que dice que él es judío de la tribu de Benjamín. Es el mismo Pablo que dijo, ¿ha desechado Elohim a su pueblo? En ninguna manera. Es el mismo Pablo que dijo, ¿cuánta mayor gloria será cuando venga su plena restauración? Entonces, bueno, vamos a leer a Pablo un poco más adelante y te vas a dar cuenta que es imposible que él está hablando que Elohim ha rechazado a su pueblo. Porque él dijo, ¿ha rechazado Elohim a su pueblo? En ninguna manera. Ahora, Pablo hizo una referencia. Él hizo la referencia a la mentira de la serpiente. Vamos a hablar de eso ahora. Es importante entender esta referencia para saber cuál es el engaño de la serpiente del que Pablo está advirtiendo que muchas personas van a empezar a utilizar. Vamos a ir al libro de Génesis. Leemos el capítulo 3 del 1 al 5. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que ya Elohim había hecho. La cual dijo a la mujer, ¿con que Elohim os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Elohim, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Elohim que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Elohim sabiendo el bien y el mal. ¿Cuál es la estrategia que usa el enemigo, que usó la serpiente? Es decir lo siguiente, no, eso no es lo que quiso decir Elohim, eso no es lo que quiso decir el Creador. Mira, en realidad él quiso decir otra cosa. Y resulta que esa otra cosa que quiso decir tampoco es una mentira en un 100%. La mejor mentira es la que parece verdad. Entonces, seguramente has escuchado muchas veces, no, si, no es que el Padre quiso decir que era Israel. Mira, es un Israel espiritual. Y de hecho, fíjate que la Biblia dice en estos versículos lo siguiente. Entonces, un texto sin su contexto es un pretexto. Podemos tomar textos, sacarlos, ¿no es cierto?, de lo que el autor realmente quería decir para justificar una iglesia espiritual que reemplaza al Israel y todas las profecías que se han hecho. Pero si somos estrictos a la manera de leer la palabra y no usamos fíjate, el método alegórico. ¿Te acuerdas que hablábamos del método alegórico de los primeros padres de la iglesia? Los que Pablo advierte que no hay que escuchar porque están pervirtiendo el verdadero evangelio. Bueno, esa es la enseñanza de la serpiente. El método alegórico al que ellos aplicaban es, no, si cuando dice Israel, no se refiere a Israel, sino que se refiere a esto otro. Eso es lo mismo que hizo la serpiente. No, si lo que dice la Biblia no es lo mismo que está queriendo decir. No, tiene un significado espiritual. Tiene un significado para ti. No, hermano. Lo que dice es lo que dice. Y bueno, revisemos qué es lo que realmente dice la Biblia. Mira, vamos a leer Jeremías 33, 25 al 26.
Pero te dejo el desafío que leas el 15 y el 16, porque ahí se nos habla del Mesías y dice que el Mesías va a restaurar Israel. Pero léame los versículos que te decía a continuación. Así ha dicho ya, si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y de la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea Señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque haré volver a sus cautivos y tendré de ellos misericordia. ¿De qué otra manera se podrían interpretar estos versículos que no sea: yo no voy a desechar al pueblo que dije que no iba a desechar, porque lo juré, porque puse al cielo y la tierra como testigos? ¿No es cierto? Eso es lo que está queriendo decir. Mira, leamos lo que dice también Zacarías 12:10. Dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Estás diciendo acá que el pueblo de David va a reconocer al Mesías y van a lamentarse y van a llorar como por un unigénito. Entonces, la casa de Israel, las tribus perdidas, Efraín, ya conoce el Mesías. Falta que lo reconozca toda la casa de Judá. Pero va a haber una plena restauración del reino. Ya, pero estás leyendo puros libros del Antiguo Testamento. Así claramente vas a encontrar pura referencia a Israel, porque la iglesia fue establecida en el Nuevo Testamento. Pues no seas pillo. A ver, vamos a revisar entonces versículos del Nuevo Testamento. Leamos entonces Romanos 9, 4 al 5, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino el Mesías, el cual es Elohim, sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Acá nos está diciendo, de Israel viene la adopción, o sea, nosotros somos injertados en Israel, somos adoptados por esta familia, que es la familia que Elohim estableció, el pueblo que él estableció. O sea, ¿cómo puedes decir, Padre Abraham tuvo muchos hijos, yo soy uno, si es que no vas a aceptar al pueblo que formó el patriarca Abraham? ¿Y qué dice el mismo Yeshua respecto de Jerusalén, respecto de la ciudad santa de Israel? Bueno, aquí ya si el mismo Yeshua lo dice, ¿qué más podemos seguir conversando? ¿No es cierto? Dice Mateo 23, versículos del 37 al 39. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Adón. Vamos a examinar ahora cómo se extendió y cuál es el fruto de la teología del reemplazo. Dice la palabra que del fruto se conoce el árbol, ¿no es cierto? Entonces vamos a examinar este árbol llamado teología del reemplazo. Sabemos que las raíces del árbol es la doctrina que comenzaron a extender los padres de la iglesia. Entonces, esas son sus raíces y ya hablamos de ello, ya quedaron establecidas. No es algo que tú puedes decir, está en los profetas, está en el Antiguo Testamento, lo dijo el mismo Yeshua. No, lo dijeron los primeros padres de la iglesia, de los que Shaul estaba en desacuerdo. Ya hablamos entonces acerca de las raíces de la teología del reemplazo. Vamos ahora al tronco. El doctor Ronald E. Showers comenta lo siguiente. La teología del reemplazo comenzó a ser desarrollada como sistema teológico en los países de Suiza y Alemania en los siglos XVI y XVII. Luego de esto se extendió por Europa, de Europa e Inglaterra a Estados Unidos y de ahí al resto del mundo. Él expone lo siguiente. Esto alimentó los siguientes frutos. La doctrina del reemplazo tiene el siguiente error, que es su lectura alegórica de la Biblia y no una lectura histórica y literal. Por lo tanto, nos dice que los frutos fueron los siguientes. Una degeneración del mensaje. La iglesia se planteó esto.
Si el antiguo Israel tenía sacerdocio, nosotros también necesitamos sacerdotes. Entonces de ahí la figura del sumo sacerdote degeneró en el Papa. Por otro lado, ellos decían el antiguo Israel tenía sacrificios de animales. Nosotros también necesitamos de eso. Entonces esto degeneró en la Santa Cena y la transubstanciación de la Santa Cena, donde literalmente se comen la carne y beben la sangre del Cristo. De hecho, los países árabes no pueden entender cómo los cristianos se comen a su propio Dios. Como que no tiene sentido. Y uno de los frutos que tiene la teología del reemplazo es el holocausto. Y estoy seguro que muchos están pensando, ya, ahí fuiste demasiado lejos. ¿Cómo se te ocurre a ti decir, Gonzalo, que uno de los frutos de la teología del reemplazo es el holocausto? Pero no lo digo yo, lo dicen los teólogos y los que han estado estudiando esto, como el doctor que te mencionaba recién. ¿Por qué el holocausto? Porque la teología del reemplazo sostiene esto, que una de las evidencias de que Dios rechazó a Israel y recogió a su pueblo es el hecho de que no había nación de Israel y todo el sufrimiento que ha tenido el pueblo judío. Pero ese es un argumento circular, porque todo el sufrimiento que ha recibido el pueblo judío es por causa del antisemitismo que conlleva la teología del reemplazo. ¿En qué lo vemos? Hitler, cuando llamaba a sus huestes, él les hablaba de cómo Lutero hablaba de que había que asesinar judíos, que ellos eran los asesinos de Cristo, que eran una raza maldita, que no podía seguir viviendo. Y es verdad, Lutero escribió eso en uno de sus libros. También cuando los generales nazis se defendieron después del Holocausto en las cortes internacionales, ellos dijeron, bueno, nosotros lo único que hicimos fue aplicar las enseñanzas de Lutero. Y entonces, ¿cómo nos deja eso? ¿Cuál es la verdad? La verdad es la que está en la Biblia. Si nosotros leemos y estudiamos las profecías bíblicas, todas nos hablan de esto, de la restauración del reino de Israel. Voy a tratar de ser muy resumido en esto, pero Dios estableció un reino, el reino de Israel. Lo dividió en dos, el reino de Judá y el reino de Israel, reino del sur, reino del norte. El reino de Judá se ha mantenido todo este tiempo, son los judíos de hoy en día. Pero el reino del norte fue dispersado entre las naciones. Se conocen como las 10 tribus perdidas. Cuando Yeshua vino, él vino a llamar a estas tribus que se habían perdido, que eran semilla en su mano, y que él esparció por las 4 esquinas de la tierra. Lo confirmamos porque cuando Yeshua dijo, yo vine solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, estaba hablando de ellos. Entre los gentiles se esparció esta semilla que el Padre está cosechando. Y este es el tiempo en que esa profecía se está cumpliendo. Déjame explicártelo de otra manera. El principal versículo para decir que Yeshua rechazó a Israel y tomó a la iglesia es cuando habla con Pedro y le dice a Pedro lo siguiente. Pedro, tú eres una piedra y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, vamos a profundizar esta enseñanza. Primero, él le dijo, Pedro, tú eres una piedra, porque su nombre significa eso, piedra pequeña. Y sobre esta roca, ahora, piedra pequeña y roca no es lo mismo, porque él está diciendo sobre esta roca, sobre mí, sobre Yeshua. Él es la roca del fundamento, edificaré mi iglesia. No podemos interpretar ese versículo como que Yeshua está instituyendo a Pedro como el primer papa, que es el argumento que la iglesia ha tenido. Luego de eso, él dice, edificaré a mi iglesia. Ahora, hazte la pregunta. Viaja 2000 años en el pasado. Viaja a Israel. Ponte en los zapatos de Pedro. Cuando le dice, formaré a mi iglesia. ¿Pedro entiende por iglesia lo que tú entiendes por iglesia? ¿Yeshua está en su mente iglesia lo que tú entiendes por iglesia? Primero, la palabra iglesia es en español, viene del griego eclesia. Es lo más antiguo que nosotros tenemos registro, pero Yeshua no le habló en griego a Pedro. Pedro difícilmente sabía griego, era un pescador. Él le habló en hebreo. Ahora, la palabra eclesia significa asamblea, es una reunión, es un conjunto de personas que se reúnen por un motivo. Entonces, lo que le está diciendo es, Pedro, tú eres una piedra que me va a ayudar a mí, que soy la roca, a fundar mi asamblea de personas. Entonces, eso tenemos que alinearlo a la palabra profética del Antiguo Testamento, que establece la Torá y los profetas, que el reino de Israel va a ser restaurado. De eso habla Isaías, Jeremías, Oseas, Zacarías y un sinfín de profetas más.
que nos enseñan esto. El Padre va a restaurar el reino. Pablo lo explica de la siguiente manera. Él dice que somos injertados en el olivo, porque dice que algunas ramas fueron desgajadas y que tú, siendo olivo silvestre, eres injertado. Y explica que está hablando de Israel, porque de hecho dice que cuánta más gloria habrá cuando sea la plena restauración del reino. Entonces, ¿qué te parece si aplicamos en la misma estrategia del principio del video, el reductio ad absurdum, para analizar si esto tiene coherencia? Entonces, el Padre tomó a la nación de Israel y la dividió 1, 2. La casa de Judá, la casa de Israel. Y les dijo lo siguiente. Tú vas a ser la casa de Judá. Tú eres la casa de Israel. Tú durante mucho tiempo me has llamado Adonai y no me has llamado por mi nombre. Tú, en cambio, durante mucho tiempo me has llamado por Señor y no me has llamado por mi nombre. Tú rechazaste a Yeshua, que es la Torah hecha carne. Tú, en cambio, has rechazado la Torah, que es a quien Yeshua encarna. Tú has vivido bajo el engaño de una religión, el judaísmo. Tú, en cambio, has vivido bajo el engaño de una religión, el cristianismo. Tú eres el hijo que se quedó en la casa, pero se puso celoso cuando volvió el hermano. Tú eres ese hermano que se fue y estando entre los cerdos, se dio cuenta que tenía que volver a la casa del Padre. Mis pactos contigo son eternos. Mis pactos contigo también son eternos. Y como los amo tanto a ambos y los quiero restaurar, es que envié a mi hijo a morir y resucitar el tercer día para cumplir mi promesa de que ustedes volverán a ser una nación en mi mano y tendrán un rey, Yeshua HaMashiach, el hijo de David, que volverá muy pronto a restaurar el reino. Espero que este video te haya sido de mucha edificación. Mi nombre es Gonzalo Ruz, soy parte del grupo La Pequeña Manada. Yo sé que al principio es muy difícil asimilar esto y nos cuesta entender que una enseñanza que teníamos tan arraigada en el corazón viene de una doctrina que no es bíblica, pero, como dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Si te gustaría conocer un poquito más, te puedo recomendar 2 videos. El video Elisha, tiempo de restauración, y el video Injertados. Con esto vas a tener una visión mucho más plena de lo que la palabra quiere decir. Sin mucho más que añadir, nos vemos entonces el próximo sábado en una siguiente sección de este video. ¡Shalom!